Cuando encontré a mi hija en el suelo, comiendo sobras de platos sucios, mientras mi yerno sonreía y gritaba, «Esta idiota solo merece eso», sentí que el corazón se me detenía en seco. El fuego de la rabia me subió por la garganta y mis manos temblaron, no de miedo, sino de una furia incontenible al ver tanta maldad. Ese fue el momento exacto en que decidí que no solo la sacaría de ese infierno, sino que usaría la ley para quitarles hasta el último centavo que les había dado. Antes de contarte cómo lo logré, te invito a suscribirte al canal y activar la campana para que no te pierdas ningún detalle de esta batalla. Esta es una historia real y necesaria que toda madre debe escuchar para proteger su patrimonio y a su familia. Te recomiendo quedarte hasta el último minuto, porque la lección legal y de vida que aprendimos podría salvarte a ti también. Me llamo Carmen, tengo 68 años y les hablo desde Monterrey, Nuevo León. Toda mi vida trabajé mis tierras bajo el sol para darle un futuro digno a mi única hija. Nunca imaginé que mi mayor sacrificio terminaría alimentando la crueldad del hombre que juró protegerla. Bajé de mi camioneta vieja y el calor de Monterrey me recibió como una cachetada seca en la cara, de esas que te despiertan de golpe. Eran las 2 de la tarde y el sol caía a plomo sobre el asfalto de San Pedro, haciendo brillar los coches de lujo estacionados afuera como si fueran joyas recién pulidas. Me acomodé el rebozo, más por costumbre que por necesidad, y levanté la vista hacia el letrero luminoso que dominaba la entrada. El Rey del Norte. Tengo que admitir que se me infló el pecho de orgullo. Ese lugar, con sus cristales inmensos y su ballet parking, era el imperio de mi hija Sofía. O al menos, eso me gustaba pensar cada vez que pasaba por ahí. Me sequé el sudor de la frente y caminé hacia la entrada, sintiendo el peso de los años en las rodillas, pero con el corazón contento de verla, porque tenía semanas que mi muchacha no me contestaba el teléfono, y una madre siempre presiente cuando el silencio se alarga demasiado. Apenas crucé la puerta de cristal, el cambio fue brutal. El aire acondicionado estaba tan fuerte que me caló hasta los huesos, un frío artificial que contrastaba con el infierno de afuera. Lo primero que me golpeó fue el olor. No olía a comida casera, olía a dinero. Una mezcla intensa de carbón de mezquite, mariscos frescos y perfumes caros. Se escuchaba el tintineo constante de los cubiertos pesados contra la loza fina y el murmullo bajo de gente que nunca ha tenido que preocuparse por el precio del kilo de tortilla. Me quedé parado un momento en el vestíbulo, sintiéndome un poco pequeña, con mi vestido sencillo entre tanta gente emperifollada. Pero luego recordé que cada ladrillo, cada mesa y hasta los sartenes de la cocina se habían comprado con el dinero de mis tierras ejidales. Esos terrenos que mi difunto esposo y yo trabajamos de sol a sol. Así que levanté la barbilla, como buena norteña, y di un paso al frente. Busqué con la mirada a mi Sofía. Por lo regular, ella siempre estaba en la caja o supervisando a los capitanes de meseros, moviéndose de un lado a otro con esa energía que heredó de su padre. Pero no la vi. Detuve a un muchacho que pasaba con una charola llena de ostiones y le pregunté por la patrona. Lo que pasó después me puso los pelos de punta. El muchacho, que siempre me saludaba con una sonrisa, bajó la mirada al piso como si hubiera roto un plato. Murmuró algo que no entendí y se escabulló rápido hacia las mesas, evitando mis ojos. Sentí un nudo en el estómago. Ese instinto que nunca me falla me dijo que algo andaba muy mal. No era normal que los empleados le tuvieran miedo a la mamá de la dueña. Antes de que pudiera dar otro paso hacia el área del comedor, se me plantó enfrente Esteban, mi yerno. Salió de la nada, como si hubiera estado vigilando la entrada esperando que yo cometiera el error de aparecer. Iba vestido impecable, con una camisa de marca que seguramente costaba más de lo que yo gastaba en comida en un mes, y traía esa sonrisa ensayada que nunca me ha terminado de cuadrar. Me saludó con un exceso de amabilidad que me supo a leche agria, diciéndome, «Suegra, qué milagro, ¿qué hace por estos rumbos tan lejos de su casa?» Pero noté que sus ojos no sonreían, estaban inquietos, bailando de un lado a otro, revisando quién nos miraba. Le dije directo y sin rodeos que venía a ver a mi hija, que tenía el celular apagado
y que ya me estaba preocupando. Intenté rodearlo para ir hacia la cocina, que es donde a mi Sofía le gustaba estar inventando salsas, pero él se movió rápido, bloqueándome el paso con su cuerpo. Se puso nervioso, se le notaba en cómo se frotaba las manos y en el sudor chiquito que le brillaba en la frente a pesar del frío del lugar. Me soltó una retahíla de excusas baratas, diciendo que Sofía no estaba, que había salido a hacer unas compras urgentes para el inventario, que seguramente se le había acabado la batería. Pero yo conozco a mi hija. Sofía no sale sin avisar, y menos en hora pico del restaurante. Esteban me insistió en que mejor me fuera a descansar, que él le daba mi recado, que no quería que me molestara con el ruido del servicio. Me puso una mano en el hombro para girarme hacia la salida, y ese gesto, esa prisa por sacarme de mi propio negocio, fue lo que terminó de encender mis alarmas. Todo en ese lugar brillaba de limpio y de lujo, pero ahí parado frente a mí, con su colonia cara y su sonrisa falsa, mi yerno apestaba a mentira. Y si hay algo que una madre de Nuevo León no tolera, es que le quieran ver la cara en su propia casa. Respiré hondo, oliendo el mezquite y el miedo de Esteban, y supe que no me iba a mover de ahí hasta saber dónde estaba mi muchacha. Mientras aquel hombre seguía inventando excusas baratas frente a mí, sudando la gota gorda dentro de su camisa de marca, mi mente voló 10 años atrás. No pude evitarlo. Al ver todo ese lujo, las lámparas de cristal y las mesas de madera fina, sentí una punzada en el pecho, porque yo sabía exactamente de dónde había salido cada centavo para levantar ese lugar. Recordé el día que firmé la venta de mis terrenos ejidales, allá donde el sol quema distinto y la tierra se trabaja con las manos. Eran hectáreas que mi difunto esposo y yo defendimos con la vida, nuestra única seguridad para la vejez. Pero cuando Sofía me contó sus sueños de tener un negocio propio, no lo pensé 2 veces. Vendí todo. Me quedé sin nada para que mi hija no tuviera que batallar, para que ella tuviera el futuro que nosotros nunca pudimos darnos. Fue un sacrificio enorme, de esos que te dejan un hueco en el estómago, pero lo hice con gusto, pensando que estaba sembrando su felicidad. Y es que mi Sofía no era cualquier muchacha, era entrona, alegre, de esas mujeres del norte que no se achican ante nada. Tenía una risa que llenaba la casa y unos ojos que brillaban con pura vida. Pero poco a poco esa luz se fue apagando. Empecé a notarlo en las últimas Navidades. Ya no era la misma. Llegaba a la cena ojerosa, callada, brincando con cualquier ruido fuerte. Siempre estaba justificando los genios de Esteban, diciendo que el negocio lo tenía muy presionado, que él solo quería lo mejor para la familia. Yo la miraba y sentía que me estaban cambiando a mi hija por una sombra. Una mujer que se hacía chiquita para no molestar, que pedía perdón hasta por respirar. Ese cambio me dolía más que mis propias reumas. El coraje se me revivió ahí mismo, parado frente a él, al acordarme de aquella tarde en que se me ocurrió preguntar por los papeles de la casa y del restaurante. Fue una plática que tuvimos en la sobremesa, hace ya un par de años. Le pregunté directamente por qué todo, absolutamente todo, estaba a nombre de él, si el capital había sido mío y el trabajo era de los dos. Esteban ni siquiera se inmutó. Soltó una risa burlona, de esas que te hacen sentir ignorante, y me contestó con una calma que me heló la sangre. Me dijo que no me preocupara por cosas que no entendía, que las finanzas eran cosa de hombres y que mi Sofía, pobrecita, solo estorbaba con sus cuentas de ama de casa. Que ella era muy buena para gastar, pero no para administrar. Me acuerdo que me quedé callada por prudencia, por no armar un escándalo en su casa, pero esa frase se me quedó clavada como una espina venenosa. Verlo ahora, bloqueándome el paso con ese miedo disfrazado de prepotencia, me confirmó lo que mi corazón de madre ya sabía. Ese hombre no solo le había robado la alegría a mi hija, sino que se sentía dueño y señor de un imperio que construyó sobre mis sacrificios y sobre la dignidad de mi muchacha. Y si pensaba que con sus aires de grandeza me iba a mover de ahí, estaba muy equivocado. Yo no vendí mi vida entera para que un tipo como él viniera a pisotear el fruto de mi esfuerzo.
No me tragué ni una sola de sus palabras, pero fingí que me calmaba. Le dije a Esteban que necesitaba pasar al baño urgentemente antes de irme, y en cuanto él se giró para chistarle a un mesero y pedirle que me acompañara, aproveché el descuido. No caminé hacia los baños de lujo con mármol y toallas de tela. Me metí directo por el pasillo de servicio, ese que huele a jabón industrial y a prisa. Empujé las puertas batientes de la cocina con el corazón en la garganta, y el ruido infernal de las ollas, el vapor y los gritos de los cocineros me golpearon de lleno. Nadie me detuvo, quizá por mi cara de desesperación o porque entre tanto caos nadie se fija en una vieja con rebozo. Busqué a mi Sofía con la mirada entre el humo y el movimiento frenético de los ayudantes, hasta que mis ojos se clavaron en el rincón más oscuro y húmedo de la cocina, allá al fondo, donde apilan los costales de papas y los botes de basura. Lo que vi me partió el alma en 2 pedazos y me dejó sin aliento. Ahí estaba mi niña, la luz de mis ojos por la que vendí mi tierra, hecha un ovillo en el suelo sucio. Estaba temblando como una hoja sacudida por el viento, y Dios mío santísimo, estaba comiendo sobras de un plato sucio que acababan de regresar de las mesas. Se llevaba la comida fría a la boca con una desesperación y un hambre que no le deseo ni a mi peor enemigo, con la cara bañada en lágrimas y la mirada perdida en el piso. Antes de que mis piernas reaccionaran para correr hacia ella, las puertas detrás de mí se abrieron de golpe. Era Esteban. Pero no venía preocupado por mi intrusión, no. Entró riéndose a carcajadas con el chef principal, como si estuvieran contando el mejor chiste del mundo. Al ver a su esposa ahí tirada entre la mugre, ni se inmutó. Al contrario, la señaló con un desprecio tan grande que se podía tocar en el aire, y soltó las palabras más crueles que he escuchado en toda mi vida. Dijo en voz alta, para que todos lo oyeran, que la dejaran ahí, que esa inútil solo merecía comer sobras y basura, porque se había atrevido a quemar el arroz del servicio de la tarde. Dijo que tenía que aprender su lugar, que así entendería quién mandaba, tratándola peor que un animal sarnoso en su propia casa. En ese preciso instante, sentí que se me helaba la sangre en las venas, un frío mortal que me recorrió la espalda, pero inmediatamente después se convirtió en un fuego intenso en el pecho. Era un coraje antiguo, una rabia ciega de madre que no conoce límites. No grité, ni lloré, ni le reclamé nada. No gasté ni una pizca de mi energía en ese poco hombre. Caminé hacia mi hija con pasos de plomo, ignorando la risa que se le congeló a Esteban en la boca al verme. Me agaché hasta el suelo sucio y tomé la mano de Sofía. La agarré con una fuerza de hierro, con una firmeza que le decía que ya no estaba sola. La levanté de un tirón, obligándola a ponerse de pie. Le sacudí las migajas del vestido y me giré hacia la salida. Esteban intentó bloquearme el paso otra vez, balbuceando mi nombre, pero lo empujé con el hombro, con tal determinación que lo hice tambalearse contra una mesa de metal. Sabía perfectamente que lo que acababa de presenciar era un delito, violencia familiar y económica flagrante, ante los ojos de la ley de Nuevo León. Pero en ese momento, la única ley que importaba era la mía. Saqué a mi hija de ese infierno, arrastrándola hacia la luz, decidida a no soltarla nunca más. Subí a mi Sofía a la camioneta y le puse el seguro a las puertas, asegurándome de que nadie pudiera tocarla nunca más. Ella seguía temblando, encogida en el asiento del copiloto, pero yo ya no sentía miedo, sentía una claridad mental que solo te da la rabia cuando se convierte en estrategia. Arranqué el motor y mientras el aire acondicionado empezaba a enfriar el infierno en el que estábamos, saqué mi celular y marqué el número que había guardado hacía años para una emergencia que esperaba que nunca llegara. Me contestó al segundo timbrazo una voz grave y conocida. Era el licenciado Treviño, viejo amigo de mi difunto esposo, y el hombre que me había ayudado a gestionar la venta de mis tierras. Sin saludar, le dije que había llegado la hora de pagar aquella deuda moral que tenía con mi familia, que necesitaba ejecutar los pagarés y revisar las cláusulas del contrato de sociedad que firmamos cuando solté el dinero.
Él solo me preguntó dónde y cuándo. Regresé al restaurante 3 días después, pero esta vez no llegué en mi camioneta vieja ni vestida con humildad. Llegué en el coche del licenciado, escoltada por 2 actuarios y una patrulla que se quedó en la entrada con las torretas apagadas pero bien visibles. Entré por la puerta grande, con la cabeza alta y el contrato original bajo el brazo. El ambiente en el Rey del Norte cambió de golpe. La música se detuvo y el murmullo de los comensales se apagó al ver a las autoridades. Esteban salió de la oficina pálido como un papel, con esa arrogancia que se le estaba desmoronando a pedazos, intentando fingir que tenía el control, pero le temblaban las manos más que a un niño regañado. Cuando intentó corrernos gritando que era propiedad privada, el licenciado Treviño le puso una mano en el pecho y le entregó la orden judicial. Fue ahí cuando Esteban perdió los estribos. Se le inyectaron los ojos de sangre y se me vino encima, gritándome que quién me creía yo, que si era una vieja loca que no sabía con quién se estaba metiendo, insultándome frente a todos sus clientes ricos. Yo ni siquiera parpadeé. Lo miré con la lástima que se le tiene a un perro rabioso que ya no tiene dientes, y le respondí con una voz que retumbó en todo el salón. Le dije que yo era la mujer que le había dado de comer cuando no era nadie, la que le había puesto el techo sobre la cabeza, y la misma que ahora se lo iba a quitar todo, hasta el último centavo, porque había cometido el único error que una madre norteña no perdona. Se había metido con mi cría. En ese momento el licenciado tomó la palabra para explicarle lo que su soberbia no le había dejado ver. Le recordó que el capital inicial, ese dinero de mis tierras, no había sido un regalo, sino una aportación condicionada a una sociedad conyugal con cláusulas muy específicas. Una de esas letras chiquitas que Esteban nunca leyó decía claramente que cualquier acto de violencia, dolo o mala fe contra la socia mayoritaria, que era mi hija, anulaba automáticamente su administración y convertía la deuda en cobro inmediato. Al haberla tratado como la trató, al haberla humillado y violentado, él solito se había puesto la soga al cuello. El restaurante, la casa, las cuentas, todo regresaba a quien puso el dinero, y él se quedaba en la calle, debiéndome hasta el aire que respiraba. Ver cómo se le caía la cara de vergüenza mientras los actuarios empezaban a poner los sellos de embargo fue el primer trago de justicia que probé en años. Ver a ese huerco salir del restaurante con la cabeza agachada y las manos esposadas fue el cierre de un ciclo amargo, pero no voy a mentir diciendo que fue un final feliz de cuento de hadas. Las cosas en la vida real, y menos aquí en el norte, no se arreglan tan fácil. Esteban perdió todo. El licenciado Treviño se encargó de que la ley cayera con todo su peso sobre él, aplicando esas cláusulas de ingratitud y violencia que estipulaba el contrato de donación. Se quedó sin el negocio, sin la casa y con varias demandas penales encima por lo que le hizo a mi hija. Se le acabó el corrido al muchachito que creía que podía pisotear a las mujeres que le dieron de comer. Pero aunque la justicia legal llegó, el daño ya estaba hecho, y eso no se borra con sentencias ni con embargos. Sofía regresó a mi casa, a la misma recámara sencilla donde creció, pero ella ya no es la misma mujer que salió de aquí llena de ilusiones. Los primeros días fueron los más difíciles. Se la pasaba encerrada, llorando por los rincones, sintiéndose culpable, como si ella hubiera provocado los golpes y los insultos. Me ha tocado verla despertar gritando en la noche, y ahí es cuando me hinco frente a mi imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos para pedirle templanza. Le pido que me quite este rencor que a veces siento por no haber intervenido antes y que le dé a mi hija la fuerza para volver a levantarse, porque aquí en el norte estamos acostumbrados a que la vida golpea duro, pero nosotros golpeamos de regreso trabajando. Esta mañana, mientras el sol apenas empezaba a calentar el cerro, me puse a preparar el desayuno. Nada de platillos sofisticados ni mariscos pretenciosos que ni llenan. Puse en el sartén un buen puño de machaca con huevo, de esa carne seca que huele a monta y a trabajo honesto,
y calenté unas tortillas de harina recién hechas. El olor inundó la cocina, ese aroma a hogar que ninguna cocina de restaurante de lujo puede imitar. Cuando Sofía entró, todavía con la mirada un poco triste y los hombros caídos, le serví un plato bien servido y le dije que en esta casa nadie se queda con hambre y mucho menos se come sobras. Verla comer con gusto, chopeando la tortilla en el plato, me trajo una paz que no sentía hacía años. Por primera vez en mucho tiempo vi asomarse una sonrisa tímida en su rostro, una señal de que la mujer entrona y alegre que yo crié todavía está ahí adentro, esperando sanar. Ahí entendí que el dinero de mis tierras sirvió para darnos una lección muy cara, pero necesaria. Entendí que la dignidad no se compra y que el verdadero coraje no es gritar ni pelear, sino tener la entereza de defender a los tuyos cuando el mundo se les viene encima. Mientras la veía terminar su desayuno, me hizo una promesa silenciosa. Nunca más voy a permitir que nadie la humille, porque si yo puse la mesa y pagué los ingredientes con el sudor de mi frente, nadie tiene derecho a venir a patear la silla. Ahora nos toca jalar duro para salir adelante, pero lo haremos juntas, con la frente en alto y sin deberle nada a nadie. Han pasado ya 6 meses desde que recuperamos nuestra paz. Sofía y yo empezamos un negocio pequeño de comida corrida aquí en la casa. No hay candiles de cristal, pero sobra la alegría que nos habían robado. Mi hija, poco a poco, vuelve a ser esa mujer fuerte del norte, y verla tranquila es mi mayor recompensa. Esteban paga sus cuentas con la ley, y nosotras pagamos las nuestras con trabajo honesto. Aprendí que la dignidad se defiende con garras y nunca caduca. Les aconsejo algo de corazón: protejan siempre su patrimonio legalmente, incluso con la familia, porque los papeles hablan cuando la gratitud calla y el abuso comienza. ¿Tú hubieras tenido el coraje para enfrentar a quien lastimó a tu hija? Te leo en los comentarios. Doña Carmen, 68 años.